Listo. Continuamos entonces con la responsabilidad como capacidad o estado mental. La responsabilidad también puede percibirse como esta persona es responsable de sus actos, ¿no? O sea, concerniente a la plenitud de la conciencia sobre sus actos y consecuencias. Una persona es responsable en la medida de mínimamente tener capacidades de conocimiento y tener voluntad. ¿Ya? Esto es objetivo, es decir, no me estoy refiriendo, cuando me refiero a capacidad, me estoy refiriendo a la posibilidad de responder por unos actos, por ser idóneo para responder ante los mismos. Uno, por ejemplo, la ley, ¿no? Nos dice, uno es capaz de obrar desde los 18 años. La ley al menos en nuestro sistema, considera que a los 18 años nosotros hemos desarrollado nuestro nivel intelectual y lo hemos desarrollado a tal punto que podemos tener una voluntad bien formada, un criterio bien formado para tomar decisiones. Entonces, si se dan cuenta, esta es una situación objetiva y no es subjetiva, no se refiere al conocimiento mismo del ilícito que estás haciendo. La responsabilidad se da en estos casos cuando existe conciencia, ¿ya? Uno es consciente de sus actos cuando es idóneo para el mismo, ¿no? Cuando no tiene problemas mentales, cuando no es un menor de edad que todavía no tiene conocimiento pleno de la vida. Entonces, en estos casos, no es responsable. Uno es responsable cuando tiene la capacidad plena de sus usos, tiene la capacidad plena de decidir y de conocer, ¿no? Los estados mentales que emanan de esta son el dolo y la negligencia. Cuando uno es capaz de conocer, cuando uno es capaz de decidir, ya puede, o sea, se le puede reprochar si uno ha obrado con malicia, o sea, con dolo, con plena intención de hacer el daño, o con negligencia, cuando uno ha incurrido en un... Licenciado, su micrófono se apagó. No, su micrófono. Doctor. Ahora sí. No era mucho rato, ¿no? Les decía, no ha sido mucho rato, ¿verdad? Que se ha desconectado. No fue mucho. Que a ratos toco la laptop y se desconecta. Pero en fin, volvamos. ¿En qué estábamos? Sí, la responsabilidad se da entonces en estos casos cuando existe conciencia. Y de la conciencia, si uno es consciente, si uno es capaz, si uno no tiene problemas mentales, si uno no es mayor de edad, ¿qué sucede? Los estados, o sea, se le puede reprochar por el dolo o por la negligencia en que incurra. El dolo, es decir, cuando tiene la mala intención o tiene la intención de hacer el daño, o la negligencia cuando incumple ciertos deberes que son necesarios en su profesión. Un abogado, por ejemplo, les ejemplificaba, le llega un caso, por ejemplo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo concreto. Maciel viene a mi oficina, o bueno, yo voy donde Maciel, la doctora Maciel Calizaya. Y digo, bueno, doctora, le comento que me han demandado con esta demanda para que yo pague $100,000 que debía. Pero yo he pagado, ¿sabe? Yo he pagado hasta el final, pero no me han dado ningún recibo. Y Maciel ve que esta deuda había sido de hace 10 años. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil, las obligaciones prescriben en 5 años. Entonces, el abogado tiene que usar los medios de defensa correspondientes. ¿Para qué? Para que su cliente también, bueno, tenga una buena defensa y se realicen también resoluciones conforme a derecho, conforme a la norma jurídica, ¿no? Entonces, Maciel lo que tendría que hacer es interponer una defensa, un medio de defensa que se llaman excepciones, y lograr que yo
bueno, que se declare que la prescripción ha operado, entonces que yo no tengo ya la obligación jurídica de pagar a la persona ese monto que me están demandando, por ejemplo. Pero imagínense que no lo hace, ¿no? Entonces, en este caso, pese a ella tener el conocimiento como abogada, incurre en negligencia. Ella no lo hace y al final deja que me embarguen mi casa, mi auto, que me lo rematen todo, me dejan sin plata. Y al final, obviamente, ella ya había recibido honorarios, todo. Y bueno, en este caso, por su negligencia puede generar un daño. ¿Sí? Un abogado puede generar por negligencia un daño. ¿Verdad? O, por ejemplo, a ver, imagínense, hace tiempo yo tuve un caso interesante de un señor que lo detuvieron por un delito de allanamiento y lesiones leves. Cuando uno lee el Código Penal, en esos casos no procede, ¿ya? No procede para nada la detención preventiva. Pero sucede que yo fui directamente a la apelación, ¿ya? La primera instancia, ¿qué pasó? Lo habían detenido, pese a que no procedía por ley. Entonces, el deber de un abogado cuando ingresa a la defensa de un caso es, bueno, agotar todos los medios posibles para que se cumpla la ley también. Entonces voy, apelo y de paso los vocales consideran que sigue, el señor que tiene que seguir en la cárcel. Entonces yo digo, bueno, mi deber como abogado, ¿cuál es mi deber como abogado? Realizar todos los actos necesarios para que se cumpla la ley. Entonces acudimos en ese caso a una acción de libertad y al final terminaron concediéndole a este señor. Pero imagínense si yo no hubiese realizado esos actos, yo hubiese obrado también de manera negligente, ¿no? Y al final la privación de libertad de esta persona genera daños, genera lucro cesante, porque esa persona trabaja, ¿no? Y cada día que él es privado de libertad, él deja de percibir cierto monto de dinero. Y daño emergente también, porque la misma detención le genera ciertos gastos, ¿no? Ciertos gastos que tiene que realizar extraordinarios. Por ejemplo, su familia, digamos, si es una persona que mantiene a su familia, le emanan ciertas deudas, ¿no? Y tiene que prestarse dinero a su familia, entonces genera también un daño a la persona. Y en ese caso, yo podría, si no realizo los actos necesarios, incurro en negligencia, pese a conocer, ¿no? Pese a conocer que podría haberlo realizado y al final tendría que acontecer y tendría que establecerse la responsabilidad, ¿no? Entonces, la responsabilidad como capacidad o estado mental, reitero. Ahorita he tocado también la responsabilidad como sanción, que es otra cosa, ¿no? La responsabilidad como estado mental se refiere básicamente a que a la capacidad de una persona de conocer sobre los actos y sus consecuencias, ¿no? Y se manifiesta mediante el dolo y la negligencia. Pero si se dan cuenta, esta aptitud de conciencia son hechos objetivos, ¿no? Una persona, o sea, se puede establecer médicamente si una persona es o no capaz de conocer lo que hace. Es por eso que en materia penal o incluso en canciones, etcétera, ustedes han debido ver alego demencia, porque cuando alguien alega demencia y lo prueba que tenía demencia, es decir, que ha perdido la inteligencia y que lo ha hecho sin conocimiento de los hechos que realizaba, entonces no puede ser declarado culpable, ¿no? Objetivamente. Y un menor de edad de igual manera, ¿no? Un niño de 3 años, por ejemplo, que haga daño, bueno, no tiene pleno conocimiento de las decisiones que toma y no tiene conocimiento pleno de la vida en sí, ¿no? Tenemos además la responsabilidad como sancionabilidad. Este es el significado que más se adecua al ámbito jurídico. Se refiere al significado de responsabilidad como imputabilidad legal propiamente dicha, que deriva del acto ilícito. Es decir, a la posibilidad de responder por un acto ilícito en caso que la norma así lo prevea. Esta utilización del concepto es la más jurídica de las mencionadas, reitero, ¿no? Es el concepto más complejo ya que mínimamente requiere la constatación de los otros tres. Entonces, en este caso, la responsabilidad de sancionabilidad nos dice siempre va a estar en la responsabilidad, pero cuando se cumplan estos tres elementos, cuando estemos ante estos tres elementos. Y vamos a ver cómo
bueno, obviamente ustedes ya habiendo explicado yo estos cuatro tipos de responsabilidad, en el textito ustedes tenían que revisar a cuál tipo de responsabilidad se refiere cada una de estas expresiones. Pero continuando, ¿a qué conclusiones llega Herbert Hart? Solo la responsabilidad como sancionabilidad tiene un claro sentido moral o jurídico, ¿ya? Porque se refiere a la posibilidad de responder en caso de que exista, bueno, se cumplan los presupuestos jurídicos o en caso de que moralmente sea mal visto, ¿no? El resto de los sentidos de la responsabilidad pueden tener relevancia jurídica, pero solo como condiciones para que se materialice la responsabilidad como sanción. Y es así que hemos hecho este cuadrito que se va a referir a cómo estas acepciones, estos conceptos o estos diferentes significados de responsabilidad incurren, o bueno, nos ayudan a entender o se aplican en cada uno de los tipos de responsabilidad que ya hemos visto. Hemos visto que existe responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva, ¿no? Dentro de la responsabilidad subjetiva ingresa también la responsabilidad penal, que ya hemos visto. La responsabilidad, sea directa o sea indirecta, va a tener como presupuestos necesariamente ciertos aspectos. En la responsabilidad directa es necesario la imputabilidad, ¿ya? En primer lugar. Es necesario que la persona sea capaz de entender. Entonces entra la responsabilidad como capacidad o estado mental. Es necesario además que esa persona, además de conocer de los hechos, de ser capaz, ser plenamente consciente, tenga una relación de causalidad con el hecho, sea una causalidad fáctica o jurídica. Ah, no, en indirecta es jurídica, ya vamos a ver. Una responsabilidad como causalidad, perdón. Es decir, va a ser responsable de la responsabilidad subjetiva directa aquella persona que genere el hecho, que realice el hecho que ha generado la consecuencia jurídica, ¿ya? O sea, la consecuencia, o el daño, mejor dicho. El que ha realizado el daño tiene que, bueno, el que ha realizado el hecho tiene que ser a la vez el mismo que ha generado el daño. Tiene que existir entonces responsabilidad como causalidad para la responsabilidad subjetiva directa. En mérito a estos dos aspectos, se va a establecer al final la responsabilidad como sancionabilidad. Es decir, se va a establecer las consecuencias jurídicas de reproche, sea una pena, en el caso de la responsabilidad penal, o sea una reparación, ¿no?, que deba cumplir la persona. En el caso de la responsabilidad civil. Ahora, veamos. En la responsabilidad subjetiva indirecta, no existe relación de causalidad. Simplemente la norma es la que establece las relaciones entre el responsable y el daño. Entonces, reitero, ¿no? O sea, si tu perrito muerde a alguien o si el menor de edad hace daño a alguien, es responsable la persona que se encontraba a cargo de estos aspectos, sea del niño, sea de un animal, sea de un objeto. Entonces, no hay relación de causalidad porque el responsable no es el que ha generado el daño con un hecho. Además, la norma establece en virtud al sujeto en la sociedad su relación con el agente del daño. En este tipo de responsabilidad subjetiva indirecta, nos dice Hart, es importante la responsabilidad como rol, ¿ya? En la responsabilidad indirecta se establece que uno es responsable por cierta situación, por cierto papel que desempeña en la sociedad. Es decir, los padres, por ejemplo, tienen que ser responsables de sus hijos, ¿no? Tienen que cuidar a sus hijos. Por tanto, tienen un rol de padres y al tener ese rol de padres son responsables por lo que hagan sus hijos. Los dueños de animales también tienen un rol que cumplir. Entonces, en mérito de ese rol, si es que el animal hace daño, terminan siendo responsables y al final emana la responsabilidad como sancionabilidad también. Por último, en la responsabilidad objetiva, nos dice Herbert Hart, solo se necesita responsabilidad como causalidad. Si has generado el daño,
se aplica directamente la responsabilidad como sancionabilidad. ¿No ve? Como en el caso, qué sé yo, de una empresa que ha contaminado un río. Al final se establece, es responsable por el daño generado, por tanto se tiene que pagar. Y al final existe la responsabilidad como sancionabilidad. Y en estos casos, si se dan cuenta, en la responsabilidad subjetiva directa e indirecta, vemos, ¿no?, las acepciones de responsabilidad, es decir, los diferentes significados de responsabilidad a los que se refiere Hart, mismos que desembocan en la responsabilidad como sancionabilidad. Crítica. Lamentablemente, en esta forma de percibir la responsabilidad, los otros significados siguen actuando como condiciones para verificar la responsabilidad como sancionabilidad. Entonces, se le resta importancia a la responsabilidad como capacidad, a la responsabilidad como rol, o a la responsabilidad como capacidad o estado mental, o como causalidad también, ¿no? Porque solo son condiciones de la responsabilidad como sancionabilidad. Entonces, se renuncia en estos casos a que exista un juicio de valor, un reproche, ¿me entienden? Simplemente se establece la sanción en caso de cumplir ciertos requisitos y al final hacemos un análisis, realizamos un estudio analítico, nada más, del sentido de las palabras y al final no existe juicio de valor, es decir, no existe reproche como tal, no existe esa valoración que se le puede dar. Simplemente dices, es sanción, o sea, es apacible de sanción en caso de que una persona sea responsable o tenga capacidad o estado mental óptimos. Ahí no estamos yendo a decir que la persona tiene intención, ¿eh? O en caso de que haya existido una relación de causa y efecto entre el daño y el hecho, o que tenga el rol, ¿no? Simplemente si tienes el rol, tienes que ser responsable después. Entonces, no está basándose en los juicios de valor que pudieran existir dentro de la responsabilidad. Está obviando la responsabilidad como reproche, que también existe, porque en materia penal, si nosotros vemos, se sanciona el asesinato porque está mal, porque se daña a la vida y porque al final estamos ante valores morales, ¿no? Y no podemos obviar esos aspectos. Esto hace que la responsabilidad parezca cualquier otra institución jurídica. Y en vez de, miren, si se cumple, por ejemplo, la responsabilidad como causalidad, una empresa paga una sanción por el hecho de haber contaminado, estaríamos simplemente ante una situación de comprar el derecho a contaminar y no estaríamos ante un reproche a la misma empresa, ¿no? Porque hay reproche. Entonces está obviando ese aspecto Hart, las valoraciones. O estaríamos asemejándolo simplemente el daño a pagar impuestos y ya. ¿No ve? Entonces ese es el problema de la responsabilidad desde la perspectiva de Hart y de la responsabilidad con los diferentes significados que se ha establecido. Espero que todos ustedes hayan comprendido esto. Si no se ha comprendido, yo me voy a esforzar para que ustedes entiendan cada uno de estos significados, pero creo que incluso los gráficos que están en las diapositivas tratan de hacerlo lo más comprensible posible y son válidos, ¿no? Que nos pueden ayudar. Luego vamos a ver la perspectiva de Alf Ross y con eso vamos a terminar las concepciones que han existido. Obviamente hay muchas más seguramente, pero las más importantes que han existido sobre el concepto de responsabilidad. Vamos a terminar estableciendo un concepto interesante que realiza un autor español y al final ya vamos a empezar a estudiar cada uno de los elementos de la responsabilidad que existen en el derecho.